Londres 1847. La niebla cubría los jardines del Palacio de Buckingham como un manto fantasmal mientras Cecilia Dartmoor observaba desde la ventana de la sala de música. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre el piano que acababa de tocar, el instrumento que le había ganado una invitación a la residencia real como nueva instructora de música para las jóvenes damas de la corte. Señorita Dartmoor, su técnica es impecable, pero le falta sentimiento, dijo Lady Montgomery, la supervisora de las damas de compañía. La música debe transmitir emoción, no solo precisión. Cecilia asintió con educación, aunque en su interior hervía de frustración. A sus 23 años, había dedicado su vida a perfeccionar su arte, superando obstáculos que muchas jóvenes de su posición jamás enfrentarían. Hija de un comerciante respetable pero no aristocrático, su entrada a los círculos de la alta sociedad dependía enteramente de su talento. Mañana por la noche habrá una pequeña reunión, continuó Lady Montgomery. La reina ha solicitado entretenimiento musical. Será su primera presentación oficial. El corazón de Cecilia dio un vuelco. Una oportunidad para impresionar a la mismísima reina Victoria era más de lo que jamás había soñado. Al salir de la sala de música, Cecilia casi chocó con un hombre alto que caminaba con paso decidido por el pasillo. Los papeles que llevaba en sus manos cayeron al suelo. «Discúlpeme», murmuró ella, agachándose para ayudar a recogerlos. «Tenga más cuidado por donde camina», respondió él con voz fría, arrebatándole los documentos de las manos sin siquiera mirarla. Cecilia se quedó paralizada ante tal descortesía. El hombre continuó su camino como si ella fuera invisible, y solo entonces pudo observarlo. Cabello negro como el ébano, hombros anchos bajo un abrigo finamente cortado y una postura que delataba años de privilegio aristocrático. «¿Quién era ese hombre?», preguntó a una sirvienta que pasaba. «El duque de Ravensworth, señorita. Benedict Blackthorne. Acaba de regresar de sus propiedades en el norte». El duque de Ravensworth. Su reputación lo precedía. Viudo joven, consejero cercano de la reina en asuntos económicos y conocido por su temperamento frío y distante. Los rumores decían que desde la muerte de su esposa 3 años atrás no había mostrado interés en ninguna mujer, dedicándose exclusivamente a la administración de sus vastas propiedades y a su trabajo en la corte. Aquella noche, Cecilia practicó hasta que sus dedos dolieron, determinada a demostrar que merecía estar en Buckingham. A través de la ventana abierta, escuchó voces masculinas provenientes del jardín. «Blackthorne, debes reconsiderar tu posición. La reina está preocupada por tu obstinación en permanecer solo», dijo una voz que Cecilia reconoció como la del conde de Sheffield. «Mi vida personal no es asunto de su majestad», respondió la voz profunda que debía pertenecer al duque. «Ya cumplí con mi deber produciendo un heredero. Mi esposa fue la única mujer que respetaba, y no tengo intención de reemplazarla con alguna jovencita tonta que solo busca mi título y fortuna. Hay damas perfectamente adecuadas en la corte. La nueva instructora de música, por ejemplo. He oído que es talentosa y de buena familia, aunque no aristocrática». El duque soltó una risa despectiva que hizo que a Cecilia le hirviera la sangre. «¿Una maestra de música? Por favor, Sheffield. Prefiero perder la vida antes que besar a una mujer de posición tan insignificante. Esas arribistas que usan cualquier talento mediocre para infiltrarse en nuestra sociedad me resultan despreciables». Sin poder contenerse, Cecilia cerró la ventana con un golpe fuerte, esperando que los hombres notaran su presencia. Se alejó del piano con las mejillas ardiendo de indignación. Las palabras del duque habían sido crueles e injustas, juzgándola sin conocerla. La mañana siguiente, durante el desayuno en el ala de servicio, Cecilia fue informada que la reina requería su presencia en el Salón Verde. Con el corazón latiendo apresuradamente, se dirigió allí, solo para encontrarse con el duque de Ravensworth, revisando unos documentos. «Disculpe, estoy buscando a su majestad», dijo Cecilia desde la puerta. Benedict Blackthorne levantó la vista, y por primera vez sus ojos azul oscuro se posaron realmente en ella. Por un instante, pareció desconcertado. «La reina llegará en unos minutos», respondió secamente. «Supongo que usted es la nueva instructora de música». «Cecilia Dartmoor para servirle», respondió ella con una reverencia mínima, incapaz de ocultar completamente su desdén. El duque la miró con intensidad. «¿Nos hemos visto antes?» «Brevemente, su gracia.
Tuve el honor de ser ignorada por usted ayer en el pasillo. Un destello de reconocimiento cruzó el rostro del duque, pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y la reina Victoria entró acompañada de su secretario. «Ah, veo que ya se conocen», dijo la monarca con una sonrisa enigmática. «Excelente. Duque de Ravensworth, le presento formalmente a la señorita Darkmore, nuestra nueva instructora de música». Benedict inclinó levemente la cabeza en un saludo cortés. «Su Majestad», continuó la reina, dirigiéndose a Cecilia, «he decidido que necesitamos más música en Buckingham. Los tiempos han sido sombríos. Por ello, además de instruir a las jóvenes damas, me gustaría que organizara pequeñas veladas musicales 2 veces por semana». «Sería un honor, Su Majestad», respondió Cecilia tratando de controlar su emoción. «Y usted, Blackthorn», la reina se volvió hacia el duque, «supervisará estos eventos y se asegurará de que la señorita Darkmore tenga todo lo que necesite». El horror en los ojos de Benedict fue casi imperceptible, pero Cecilia lo captó claramente. «Su Majestad, con todo respeto, mis responsabilidades ya son considerables y...» «Es una orden, Blackthorn», interrumpió la reina con firmeza. «La música alegra el espíritu, algo que usted necesita desesperadamente. Considérelo un favor personal que me hace». Y así, con unas pocas palabras, la reina Victoria selló el destino de 2 personas que ya se detestaban mutuamente. Al salir del salón, Cecilia no pudo evitar una pequeña sonrisa de satisfacción al ver la expresión sombría del duque. Lo que ninguno de los dos sabía era que este era solo el comienzo de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. El salón de música de Buckingham rebosaba de actividad mientras Cecilia supervisaba la colocación de los instrumentos para la primera velada musical. Los sirvientes movían sillas y atriles siguiendo sus indicaciones precisas, pero su mente estaba dividida entre los preparativos y la inminente llegada del duque de Ravensworth. «La acústica mejorará si movemos el piano al centro, junto a la ventana», explicaba Cecilia a uno de los mayordomos cuando la puerta se abrió de golpe. Benedict Blackthorn entró como una tormenta, su figura imponente enmarcada por la luz del pasillo. Su mirada recorrió la sala con evidente disgusto antes de posarse en Cecilia. «Señorita Darkmore, me temo que esto es excesivo», declaró sin preámbulos. La reina solicitó una velada íntima, no un concierto para toda la corte de Londres. Cecilia respiró profundamente antes de responder. «Su Gracia, he seguido las instrucciones de Su Majestad al pie de la letra. Serán solo 12 invitados, incluyendo a los músicos». «¿Y necesitamos 4 violinistas para 12 personas?», preguntó él, arqueando una ceja con desdén. «El cuarteto interpretará a Mozart. La reina expresó específicamente su deseo de escuchar el cuarteto en re menor», respondió ella, manteniéndose firme, aunque por dentro temblaba de indignación. El duque se acercó hasta quedar a menos de 1 metro de ella. Cecilia notó que olía a sándalo y a ese aroma particular de los libros antiguos. Por alguna razón, este detalle la desconcertó momentáneamente. «Señorita Darkmore», dijo él bajando la voz, «entiendo que usted desea impresionar a la reina, pero le advierto que no toleraré extravagancias innecesarias bajo mi supervisión». Cecilia levantó la barbilla, negándose a ser intimidada. «¿Ha supervisado muchos eventos musicales, Su Gracia? No es necesario ser experto en música para reconocer el derroche», respondió él con frialdad. «Precisamente porque no es experto, le sugiero que confíe en mi criterio profesional», replicó ella, «a menos que prefiera explicarle a Su Majestad por qué ha interferido con sus deseos expresos». Un músculo se tensó en la mandíbula del duque, y por un instante Cecilia temió haber ido demasiado lejos. Para su sorpresa, Benedict simplemente asintió con rigidez. «Proceda entonces, pero recuerde que estoy observando cada detalle, señorita Darkmore». La velada resultó ser un éxito rotundo. La reina Victoria aplaudió con entusiasmo después de cada pieza, y los invitados, miembros del círculo más íntimo de la monarca, expresaron su deleite ante la calidad de la música. Cecilia misma interpretó una sonata de Beethoven que arrancó suspiros de admiración. «Maravilloso, simplemente maravilloso», declaró la reina al final de la noche. «Señorita Darkmore, ha superado mis expectativas». «¿No está de acuerdo, duque?». Benedict, que había permanecido en un rincón durante toda la velada con expresión inescrutable, inclinó levemente la cabeza. «La señorita Darkmore es claramente talentosa, Su Majestad». «Vaya,
Casi suena como un cumplido, bromeó la reina. Quizás la música esté ablandando ese corazón de piedra después de todo. Un rubor imperceptible coloreó las mejillas del duque, mientras Cecilia fingía no haber escuchado el comentario. Cuando los invitados comenzaron a retirarse, la reina tomó a Cecilia del brazo. «Camine conmigo un momento», le pidió la monarca. «Ravensworth, usted también». Los tres avanzaron por el pasillo hasta llegar a una pequeña sala de estar privada. Una vez dentro, la reina habló sin rodeos. «Tengo una propuesta para ustedes dos», anunció. «Como saben, en 3 semanas recibiremos a la familia real española. Deseo que preparen una presentación especial que combine música inglesa y española». «Por supuesto, Su Majestad», respondió Cecilia inmediatamente. «Hay más», continuó la reina. «El duque de Ravensworth, como mi representante en asuntos comerciales, necesita mejorar sus conocimientos sobre la cultura española. Y usted, señorita Darkmoor, necesita comprender los aspectos diplomáticos de estos intercambios culturales». Cecilia comenzó a entender hacia dónde se dirigía la conversación y sintió un nudo en el estómago. «Por lo tanto», concluyó Victoria con una sonrisa que no admitía réplica, «trabajarán juntos, diariamente. El duque le enseñará los matices de la diplomacia y usted le instruirá en apreciación musical, con énfasis en la música española». Benedict abrió la boca como para protestar, pero la cerró rápidamente ante la mirada admonitoria de la reina. «Su Majestad», dijo finalmente, «con todo respeto, mis obligaciones apenas me dejan tiempo para...». «Sus obligaciones son las que yo determino, duque», interrumpió Victoria con suavidad, pero con un tono que dejaba clara su autoridad. «Considérelo una oportunidad para ampliar sus horizontes». Al día siguiente, Cecilia esperaba nerviosamente en la biblioteca real. Había seleccionado partituras de compositores españoles y preparado notas sobre las diferencias entre las tradiciones musicales inglesa y española. A pesar de su antipatía por el duque, estaba decidida a cumplir con excelencia la tarea asignada por la reina. Benedict llegó con 15 minutos de retraso, sus pasos resonando con fuerza sobre el suelo de mármol. «Lamento la demora», dijo secamente. «Surgió un asunto urgente con el embajador francés». «No se preocupe, Su Gracia», respondió Cecilia con igual formalidad. «He aprovechado el tiempo para organizar nuestro programa de estudio». El duque tomó asiento frente a ella, manteniendo la mayor distancia posible que permitía la mesa. «Procedamos entonces. Tengo una reunión en 2 horas». Durante la siguiente hora, Cecilia explicó las características de la música española del siglo XIX, tocando breves fragmentos en un pequeño clavicordio que había en la biblioteca. Para su sorpresa, Benedict escuchaba atentamente, haciendo preguntas ocasionales que revelaban una mente aguda y analítica. «La influencia árabe es evidente en estas composiciones», observó él después de escuchar un fragmento de Manuel de Falla. «Interesante cómo persiste siglos después de la Reconquista. La música conserva la memoria cultural más tiempo que cualquier otra forma artística», respondió Cecilia, impresionada muy a su pesar por la perspicacia del duque. Cuando llegó el turno de Benedict para hablar sobre diplomacia, Cecilia descubrió que el duque poseía un conocimiento enciclopédico sobre las cortes europeas y sus intrincadas relaciones. «España atraviesa un momento delicado», explicó él. «La joven reina Isabel II enfrenta tensiones entre liberales y conservadores. Cualquier referencia a estos conflictos debe evitarse en nuestras presentaciones». «Entiendo», asintió Cecilia. «¿Qué compositores serían más diplomáticamente apropiados?». Por primera vez, una leve sonrisa apareció en los labios del duque. «Está aprendiendo rápidamente, señorita Darkmoor». Al concluir la sesión, ambos se sentían extrañamente incómodos, conscientes de que habían mantenido una conversación civilizada e incluso estimulante. «Mañana a la misma hora, supongo», dijo Benedict mientras recogía sus documentos. «Sí, Su Gracia», respondió Cecilia. «Mañana hablaremos sobre las danzas tradicionales españolas y su potencial inclusión en la presentación». El duque asintió y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Señorita Darkmoor», dijo sin volverse completamente, «debo reconocer que su conocimiento musical es impresionante». Antes de que Cecilia pudiera responder, él ya había desaparecido por el pasillo.
Los días siguientes establecieron una rutina que, gradualmente, fue suavizando las asperezas entre ellos. Cada mañana se encontraban en la biblioteca o en el salón de música, alternando entre lecciones de música y diplomacia. Poco a poco, las conversaciones se volvieron menos tensas y más personales. Una tarde, mientras Cecilia tocaba una seguidilla, notó que Benedict la observaba con una intensidad diferente. Cuando terminó, él permaneció en silencio más tiempo del habitual. ¿Sucede algo, Su Gracia?, preguntó ella. Me recordó a algo, respondió él después de una pausa. Mi madre era aficionada a la música española. Solía tocar piezas similares cuando yo era niño. Era la primera vez que compartía algo personal, y Cecilia no supo cómo responder. Finalmente, optó por la sinceridad. Mi padre también adoraba estas melodías. Comerciaba con España y siempre regresaba con partituras nuevas para mí. Un entendimiento silencioso pasó entre ellos, un reconocimiento mutuo del dolor que ambos cargaban, él por la pérdida de su esposa, ella por la muerte de su padre 2 años atrás, el evento que la había obligado a buscar empleo como instructora de música. Mientras la fecha de la visita española se acercaba, pasaban cada vez más tiempo juntos, a veces trabajando hasta tarde en los arreglos musicales o discutiendo los detalles diplomáticos de la recepción. Una noche, cuando todos en el palacio ya se habían retirado, Benedict escuchaba a Cecilia interpretar una pieza especialmente compleja. «Es perfecta para el final de la presentación», dijo ella con entusiasmo. «Combina elementos ingleses y españoles en perfecta armonía». El duque asintió lentamente. «Como nosotros dos», murmuró tan bajo que Cecilia apenas lo escuchó. Sus miradas se encontraron y por primera vez ninguno de los dos apartó la vista. El reloj de la torre marcó la medianoche, rompiendo el hechizo. «Es tarde», dijo Benedict, levantándose abruptamente. «Continuaremos mañana». Mientras Cecilia lo veía salir, una realización inquietante comenzó a formarse en su mente. La persona que ahora abandonaba la sala era muy diferente del arrogante duque que había declarado preferir la muerte antes que besar a alguien como ella. Y lo más perturbador era que ella misma comenzaba a ver en él mucho más que el aristocrático snob que había juzgado inicialmente. La mañana de la visita española amaneció con un cielo sorprendentemente despejado para el otoño londinense. Cecilia observaba desde su ventana cómo los carruajes comenzaban a alinearse en la entrada del palacio, mientras sus dedos repasaban nerviosamente las partituras una última vez. 3 semanas de preparativos, 3 semanas de trabajo diario junto a Benedict Blackthorne habían transformado su inicial animosidad en algo que no se atrevía a nombrar. Respeto profesional, sin duda. Comprensión mutua, quizás. Pero había momentos, breves instantes cuando sus manos se rozaban al intercambiar documentos o cuando sus miradas se encontraban durante más tiempo del necesario, en que Cecilia sentía algo más profundo formándose entre ellos. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Marta, su doncella asignada. «Señorita Darkmoor, Su Gracia el Duque de Ravensworth solicita verla en el salón de música inmediatamente». Cecilia frunció el ceño. La presentación no estaba programada hasta la noche, después del banquete formal. Dijo para qué. «No, señorita, pero parecía inquieto». Inquieto, una palabra que rara vez se asociaba con el siempre compuesto Benedict Blackthorne. Intrigada y ligeramente preocupada, Cecilia se apresuró hacia el salón de música. Lo encontró paseando de un lado a otro, algo completamente impropio de él. Al verla, se detuvo abruptamente. «Señorita Darkmoor», dijo con voz tensa, «tenemos un problema». «¿Qué sucede, Su Gracia?» «La reina acaba de informarme que la duquesa de Montijo, madre de la emperatriz Eugenia de Francia, acompañará a la delegación española». Cecilia parpadeó confundida. «No veo el problema. Es un honor adicional, ciertamente, pero...» «La duquesa es conocida por su extraordinario conocimiento musical», interrumpió Benedict. «Fue mecenas de varios compositores importantes y tiene oído absoluto. Detectará cualquier imperfección en nuestra presentación». «Nuestra presentación es excelente», respondió Cecilia con seguridad. «Hemos trabajado incansablemente en ella». «No es suficiente», insistió él, pasándose una mano por el cabello en un gesto inusualmente vulnerable. «La pieza final necesitas algo más, algo que realmente capture la fusión de nuestras culturas». Cecilia lo observó con curiosidad.
¿Por qué está tan preocupado, Su Gracia? Hace un mes hubiera considerado esta tarea una molestia insignificante. Benedict se detuvo y la miró directamente, con una intensidad que la hizo contener la respiración. «Porque ahora me importa», dijo simplemente. «Me importa el resultado. Me importa que su trabajo sea reconocido como merece». Un silencio cargado de significado llenó el espacio entre ellos. Finalmente, Cecilia se acercó al piano. «Tengo una idea», dijo con voz suave. «Una variación de la pieza final que compuse hace unos días, pero que no me atreví a mostrarle porque es poco convencional». Sus dedos comenzaron a danzar sobre las teclas, interpretando una melodía que entrelazaba elementos de una tradicional danza inglesa con el apasionado ritmo del flamenco español. La música llenó la habitación, contando una historia de culturas distantes que encontraban armonía a pesar de sus diferencias. Cuando terminó, levantó la vista para encontrar a Benedict, mirándola con una expresión que nunca había visto en su rostro. Admiración pura y sin reservas. «Es perfecta», murmuró él. «Absolutamente perfecta». «¿De verdad lo cree?», preguntó ella, insegura ante este nuevo Benedict, que se mostraba tan abiertamente impresionado. «Cecilia», dijo él usando por primera vez su nombre de pila, «es la composición más hermosa que he escuchado en mi vida». La familiaridad de su trato y la sinceridad de sus palabras la dejaron momentáneamente sin habla. Benedict pareció darse cuenta de su atrevimiento y dio un paso atrás recuperando su compostura. «Disculpe, señorita Darkmore, me dejé llevar por el entusiasmo». «No hay nada que disculpar, Benedict», respondió ella, decidiendo que si él podía permitirse una familiaridad, ella también. Sus ojos se encontraron nuevamente, y esta vez ninguno de los dos intentó disimular lo que comenzaba a florecer entre ellos. El momento fue interrumpido por la entrada abrupta de Lady Montgomery. «Aquí están. Su Majestad los busca a ambos. Los invitados españoles han llegado antes de lo previsto». La recepción formal transcurrió con la pompa y ceremonia propias de la corte victoriana. La reina Isabel II de España, representada por su embajador, y la duquesa de Montijo, una mujer elegante de ojos penetrantes, fueron recibidas con todos los honores. Benedict, en su papel diplomático, actuaba como enlace principal, mientras Cecilia permanecía discretamente en segundo plano, preparándose para la presentación musical. Durante el banquete, Cecilia observaba desde su posición cómo Benedict conversaba fluidamente en español con la duquesa. Lo veía sonreír con educación, inclinarse atentamente para escuchar, gesticular con esa gracia aristocrática que ahora encontraba fascinante en lugar de irritante. «El duque parece haberse transformado», comentó Lady Sheffield, sentada junto a Cecilia. «Hace un mes era el mismo hombre sombrío de siempre, y ahora mírelo, casi sociable». «Las responsabilidades diplomáticas exigen cierta cordialidad», respondió Cecilia con neutralidad, aunque no pudo evitar un leve sonrojo. Lady Sheffield la miró con perspicacia. «Querida, soy demasiado vieja para no reconocer cuando un hombre ha sido tocado por el amor. Y créame, conozco a Benedict Blackthorne desde que era un niño. Nunca lo había visto mirar a alguien como la mira a usted cuando cree que nadie lo observa». Antes de que Cecilia pudiera responder a esta sorprendente declaración, la reina Victoria se puso de pie, anunciando que era el momento del entretenimiento musical. Los músicos tomaron sus posiciones mientras Benedict y Cecilia intercambiaban una mirada de complicidad. La presentación comenzó con piezas tradicionales inglesas, seguidas por composiciones españolas, hasta llegar al momento culminante, la pieza de fusión que Cecilia había creado. Cuando la música llenó el salón, todos los presentes quedaron cautivados. La duquesa de Montijo se inclinó hacia adelante en su asiento, visiblemente impresionada. La reina Victoria sonreía con evidente satisfacción. Al concluir, los aplausos fueron ensordecedores. La duquesa se acercó personalmente a Cecilia. «Mademoiselle Darkmore», dijo en francés, el idioma diplomático de la época, «su composición es extraordinaria. Captura perfectamente el alma de nuestras naciones». «Es un honor escuchar eso de alguien con su refinado gusto musical, Su Excelencia», respondió Cecilia con una reverencia. «Debe visitar Madrid algún día», continuó la duquesa. «Nuestros compositores apreciarían enormemente su talento». Benedict, que se había acercado, intervino. «La señorita Darkmore es una joya nacional, duquesa. Me temo que Inglaterra no está dispuesta a compartirla tan fácilmente». La manera en que pronunció estas palabras, con un tono casi posesivo,
hizo que Cecilia sintiera un escalofrío recorrer su espalda. La celebración continuó hasta altas horas de la noche. Cuando finalmente los invitados comenzaron a retirarse, Cecilia se escabulló hacia los jardines, necesitando un momento de tranquilidad después de tanta emoción. La noche de otoño era fresca, pero no desagradable, y la luna llena iluminaba los cuidados setos con un brillo plateado. «Ha sido un triunfo absoluto», dijo una voz familiar detrás de ella. Cecilia se volvió para encontrar a Benedict aproximándose por el sendero de grava. «Gracias a nuestra colaboración», respondió ella sonriendo. «¿Quién lo hubiera pensado considerando cómo comenzamos?» «Ah, sí. Prefiero perder la vida antes que besarla», citó él con una mueca de arrepentimiento. Palabras absolutamente imperdonables, pronunciadas por un hombre que ya no reconozco, dijo Cecilia suavemente. Benedict dio un paso hacia ella. Ese hombre era un tonto cegado por el orgullo y el dolor. Un hombre que había olvidado cómo ver realmente a las personas. «¿Y ahora puede ver su gracia?», preguntó ella, su corazón acelerándose. «Ahora veo con perfecta claridad», respondió él, acortando aún más la distancia entre ellos. «Veo a una mujer extraordinaria, con un talento incomparable y un espíritu que me ha despertado de un largo letargo». La intensidad de su mirada hizo que Cecilia se estremeciera. Estaban tan cerca que podía distinguir las distintas tonalidades de azul en sus ojos, iluminados por la luz de la luna. «Benedict», susurró ella, abandonando toda pretensión de formalidad, «¿qué estamos haciendo?» «Algo completamente impropio, escandaloso y absolutamente necesario», respondió él con voz ronca. Sus manos se elevaron para acunar el rostro de Cecilia, con una delicadeza que contrastaba con la intensidad de su mirada. Por un momento eterno, se quedaron así, suspendidos en el tiempo, al borde de algo irrevocable. «Si prefieres perder la vida antes que besarme», murmuró Cecilia con un destello de humor en los ojos, «este sería un buen momento para hacérmelo saber». Una sonrisa, la primera sonrisa verdadera y sin reservas que ella le había visto, transformó el rostro de Benedict. «En este momento preferiría perder la vida antes que no besarte». Y entonces, bajo el cielo estrellado de Buckingham, el duque de Ravensworth hizo exactamente eso. Sus labios encontraron los de Cecilia en un beso que comenzó con dulzura, pero rápidamente se profundizó, liberando semanas de tensión contenida y sentimientos negados. Ninguno de los dos notó la figura que los observaba desde una ventana del palacio. La reina Victoria, con una expresión de triunfo satisfecho en su rostro real. «Plan ejecutado a la perfección», murmuró para sí misma la monarca. A veces, incluso los corazones más obstinados necesitan solo un pequeño empujón real. La noticia del romance entre el duque de Ravensworth y la instructora de música se extendió por Buckingham con la velocidad de un incendio en verano. Los sirvientes intercambiaban miradas cómplices cuando los veían caminar juntos por los pasillos. Las damas de la corte cuchicheaban tras sus abanicos, divididas entre la indignación por la diferencia de rango y la fascinación por esta historia de amor inesperada. Una semana después de la visita española, Benedict solicitó una audiencia privada con la reina. Cecilia esperaba nerviosamente en el jardín, paseando entre los rosales ya casi sin flores por el avance del otoño. Su vida había cambiado tan drásticamente en el último mes que a veces le costaba reconocerse a sí misma. La joven que había llegado a Buckingham con la única ambición de establecerse como instructora de música, ahora contemplaba un futuro completamente diferente. Benedict emergió del palacio con expresión indescifrable. Cecilia contuvo la respiración mientras él se acercaba con paso decidido. «¿Qué ha dicho su majestad?», preguntó cuando él llegó a su lado. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Benedict. Dijo exactamente lo que esperaba que dijera, y eso es, que era hora de que el obstinado duque de Ravensworth encontrara a alguien que pudiera igualar tanto su terquedad como su inteligencia, respondió él tomando sus manos. Y luego añadió que había estado planeando nuestra unión desde el momento en que te escuchó tocar el piano por primera vez. Cecilia abrió los ojos con sorpresa. ¿La reina planeó todo esto? ¿Las lecciones conjuntas? ¿La presentación española? Aparentemente, asintió Benedict con una mezcla de diversión e incredulidad. Victoria confesó que estaba cansada de verme vagar por el palacio como un espectro malhumorado,
según sus palabras textuales. Entonces la monarca más poderosa del mundo ha estado jugando a ser casamentera, dijo Cecilia sin saber si reír o sentirse manipulada. Y ha jugado magistralmente, añadió Benedict, llevando la mano de Cecilia a sus labios para besarla con reverencia, porque ha dado su bendición real a nuestro matrimonio, si tú aceptas convertirte en mi duquesa. El corazón de Cecilia pareció detenerse por un instante. A pesar de la intensidad de sus sentimientos, no habían hablado explícitamente de matrimonio. La diferencia de rango social entre ellos era un obstáculo formidable en la rígida sociedad victoriana. ¿Estás seguro?, preguntó con voz apenas audible. La sociedad londinense no verá con buenos ojos que un duque se case con la hija de un comerciante. Benedict tomó su rostro entre sus manos, mirándola con intensidad. Cecilia Darkmore, hace un mes declaré que preferiría morir antes que besarte. Ahora sé que preferiría renunciar a todos mis títulos antes que vivir sin ti. La sociedad londinense tendrá que adaptarse a esta realidad, como yo me he adaptado a la realidad de estar completa e irrevocablemente enamorado de ti. Las lágrimas empañaron la visión de Cecilia mientras asentía, incapaz de articular palabras. Benedict la atrajo hacia sí, sellando su compromiso con un beso que prometía un futuro compartido. Sin embargo, no todos recibieron la noticia con la misma alegría que la reina. Lady Montgomery expresó abiertamente su desaprobación, sugiriendo que Cecilia había usado artimañas para atrapar a un hombre muy por encima de su posición. Los familiares lejanos de Benedict, especialmente aquellos que esperaban heredar su fortuna eventualmente, comenzaron una campaña de rumores maliciosos. «Dicen que soy una cazafortunas», confesó Cecilia una tarde, mientras revisaban los planes para la boda en la biblioteca, «que te he embrujado con algún tipo de hechizo musical». Benedict soltó una carcajada. Si la música fuera un hechizo tan poderoso, todos los músicos se casarían con duques y duquesas. No, mi amor. Lo que me conquistó fue tu espíritu indómito, tu negativa a dejarte intimidar por mi arrogancia. Aún así, insistió ella, ¿no te preocupa lo que dirá la aristocracia? ¿Cómo te tratarán en el Parlamento? La mitad de esos hombres están casados con mujeres cuyo único mérito es su apellido, mientras que tú tienes más talento en un solo dedo que todas ellas juntas, respondió él con fervor. Además, tenemos el apoyo de la única persona cuya opinión realmente importa en Inglaterra. Como para confirmar sus palabras, un mensajero entró con un sobre sellado con el emblema real. Benedict lo abrió y leyó su contenido con creciente sorpresa. «La reina ha decidido otorgarte un título por derecho propio», anunció, levantando la vista del papel. «En reconocimiento a tu extraordinaria contribución a las artes y a la diplomacia cultural, serás nombrada Lady Cecilia Darkmore, con una pequeña propiedad en Surrey incluida en el título». Cecilia se quedó sin habla. Este gesto de la reina no solo era un honor excepcional, sino también una forma de mitigar el escándalo social que su matrimonio podría causar. «Parece que Victoria está determinada a allanar nuestro camino», dijo finalmente, con voz temblorosa de emoción. «Ha sido nuestra hada madrina real desde el principio», sonrió Benedict, besando su frente. «Aunque una bastante manipuladora, debo añadir». A mediados de diciembre, cuando la primera nevada cubría Londres con un manto blanco, Cecilia se encontraba en sus aposentos del palacio, preparándose para la ceremonia que tendría lugar en la capilla real. Su vestido de novia, un regalo de la reina, era una obra de arte en seda marfil con delicados bordados de lirios, su flor favorita. Un golpe en la puerta anunció la llegada de una visita inesperada, la propia reina Victoria. «Su Majestad», exclamó Cecilia, haciendo una profunda reverencia. «Nada de eso hoy», dijo la reina con una sonrisa afectuosa. «Hoy no vengo como tu soberana, sino como la mujer que, como bien has adivinado, orquestó este final feliz». Cecilia la miró con curiosidad. «¿Puedo preguntar por qué, Su Majestad? ¿Por qué tomarse tantas molestias para unir a dos personas que parecían detestarse?» La reina se acercó a la ventana, observando los copos de nieve caer sobre los jardines. Su expresión se suavizó, y por un momento no era la poderosa monarca del imperio más grande del mundo, sino simplemente una mujer que había conocido el amor verdadero. «Cuando escuché tu música por primera vez, reconocí algo en ella: pasión contenida, disciplina exterior que apenas lograba controlar un fuego interior», explicó Victoria.
Y luego observé a Benedict durante el Consejo de Estado ese mismo día, y vi el mismo fuego aprisionado tras años de autocontrol y dolor. La reina se volvió hacia Cecilia. Mi querido Albert me enseñó que el amor verdadero puede transformar no solo a las personas, sino a reinos enteros. Cuando murió, comprendí que mi deber no era solo preservar su legado político, sino también su creencia en el poder transformador del amor. Cecilia sintió lágrimas formándose en sus ojos ante la mención del príncipe consorte, cuya muerte había sumido a la reina en un luto perpetuo. Benedict perdió a su esposa aproximadamente al mismo tiempo que yo perdí a Albert, continuó Victoria. Pero mientras yo tenía un imperio que gobernar, obligándome a seguir adelante a pesar del dolor, él se permitió convertirse en la sombra del hombre que alguna vez fue. Necesitaba a alguien que encendiera nuevamente su pasión por la vida. Entonces todo fue parte de un plan, murmuró Cecilia, asombrada por la previsión de la monarca. Un experimento, digamos, sonrió Victoria. Uno que excedió mis expectativas más optimistas. No solo has devuelto la vida a los ojos de Benedict, sino que has traído música a un palacio que había olvidado cómo disfrutarla. La reina se acercó y, en un gesto inusualmente maternal, ajustó una flor en el elaborado peinado de Cecilia. Ahora ve y cásate con tu duque. Y recuerda siempre que las mejores melodías son aquellas que combinan notas que inicialmente parecen discordantes. La abadía de Westminster nunca había presenciado una boda tan inusual. Por deseo expreso de la reina, la ceremonia combinaba la solemnidad tradicional británica con elementos musicales que reflejaban la profesión de la novia. Un coro interpretó composiciones originales de Cecilia, mientras ella avanzaba por el pasillo central hacia Benedict, quien la esperaba con una expresión de admiración absoluta. Entre los invitados se encontraban no solo la aristocracia inglesa, sino también artistas, músicos y compositores de toda Europa, muchos de los cuales habían viajado expresamente para presenciar la unión de una colega tan talentosa con uno de los hombres más poderosos de Inglaterra. Cuando el arzobispo los declaró marido y mujer, y Benedict levantó el velo para besar a su esposa, un murmullo de aprobación recorrió la congregación. La reina Victoria, observando desde su lugar privilegiado, se permitió una sonrisa de satisfacción que rara vez mostraba en público. La recepción se celebró en Ravensworth House, la majestuosa residencia londinense de Benedict. Los salones, generalmente austeros, habían sido transformados con flores y decoraciones que combinaban el escudo de armas de los Blackthorn con motivos musicales sutiles. ¿Satisfecha, su gracia?, preguntó Benedict a Cecilia durante su primer baile como marido y mujer. Aún me resulta extraño escuchar ese título dirigido a mí, confesó ella, mientras giraban al ritmo del vals. De instructora de música a duquesa en menos de 6 meses. Parece un cuento de hadas. Uno bastante poco convencional, sonrió él. La mayoría de los cuentos no comienzan con el príncipe declarando que preferiría morir antes que besar a la protagonista, ni incluyen a una reina manipuladora como hada madrina, añadió Cecilia con un destello de humor en los ojos. Benedict la atrajo más cerca. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó con súbita seriedad. Cecilia negó con la cabeza. Ni por un instante, aunque admito que a veces me pregunto qué hubiera pasado si no hubieras entrado al salón aquel día, cuando expresaste tan vehementemente tu desdén por las institutrices de música. Probablemente habríamos encontrado otra forma de detestarnos mutuamente antes de enamorarnos perdidamente, respondió él con confianza. Estoy convencido de que algunos destinos son inevitables, por muchos obstáculos que se interpongan en su camino. La velada continuó hasta el amanecer, con música, baile y celebración. Cuando los últimos invitados se retiraron, Benedict condujo a Cecilia hasta el invernadero de la mansión, un espacio mágico donde las plantas exóticas florecían incluso en pleno invierno gracias a un sofisticado sistema de calefacción. «Tengo un regalo de bodas para ti», anunció, guiándola hasta un rincón donde, cubierto por una tela de terciopelo, se ocultaba un objeto de considerable tamaño. Al retirar la cubierta, Cecilia contuvo el aliento. Era un pianoforte único, fabricado especialmente para ella, con incrustaciones que representaban las notas de la melodía que había compuesto para la visita española, la pieza que había marcado el verdadero inicio de su historia de amor. «Es extraordinario», susurró ella, pasando los dedos reverentemente sobre las teclas. «Como tú», respondió Benedict. «Y viene con una petición». «¿Cuál?»,
Que nunca dejes de crear música, que mi título y posición nunca te hagan olvidar que antes que duquesa, eres artista. El mundo merece seguir escuchando las melodías que solo tú puedes componer. Con lágrimas de emoción, Cecilia se sentó ante el instrumento y comenzó a tocar. Las notas fluían como agua cristalina, contando sin palabras la historia de dos personas que, partiendo del desprecio mutuo, habían encontrado un amor capaz de trascender las rígidas barreras sociales de su época. En la primavera siguiente, la reina Victoria inauguró personalmente la primera escuela real de música para jóvenes talentos, fundada y dirigida por la duquesa de Ravensworth. El edificio, donado por Benedict, ofrecía educación musical gratuita a niños de todas las clases sociales, revolucionando el acceso a las artes en una sociedad profundamente estratificada. Has convertido tu historia personal en un legado para generaciones futuras, comentó la reina durante la ceremonia de apertura. Cecilia, radiante en su nuevo papel como educadora y mecenas, miró a Benedict, que sostenía en brazos a su primogénito de apenas 2 meses. «Aprendí de la mejor maestra en el arte de transformar vidas, Su Majestad», respondió con una reverencia llena de genuino afecto. Mientras la reina recorría las instalaciones, Benedict se acercó a su esposa, besando suavemente su sien. ¿Quién hubiera imaginado que aquellas palabras arrogantes en el salón de Buckingham nos traerían hasta aquí?, murmuró contra su cabello. «Quizás deberíamos mandarlas grabar en una placa conmemorativa», bromeó Cecilia. «Prefiero perder la vida antes que besarla», declaró el duque, sin imaginar quién entraría al salón, ni cómo cambiaría su mundo para siempre. Benedict soltó una carcajada que hizo que varios dignatarios se volvieran a mirarlos con curiosidad. «Preferiría que nuestro hijo crezca sin conocer lo imbécil que era su padre antes de conocer a su madre. Entonces tendremos que contarle una versión más romántica», decidió Cecilia, aunque conservando la esencia de la verdad, que a veces el destino nos lleva exactamente donde necesitamos estar, incluso cuando creemos que es el último lugar donde querríamos encontrarnos. La música de los estudiantes llenaba el aire de la nueva escuela, mientras el sol de primavera iluminaba a la poco convencional pareja ducal y a su pequeño heredero. En el palacio de Buckingham, no muy lejos de allí, un retrato recién terminado era colgado en la Galería Real. Mostraba a la duquesa de Ravensworth al piano, con su esposo observándola con evidente adoración, una imagen que inmortalizaba para la posteridad la historia de cómo el orgullo y los prejuicios pueden disolverse ante el poder transformador del amor verdadero. Así, lo que comenzó con una declaración de desprecio en un salón de Buckingham culminó en una unión que no solo transformó dos vidas individuales, sino que contribuyó a cambiar sutilmente las rígidas estructuras de una era, demostrando que incluso en la estricta sociedad victoriana, el talento, la perseverancia y el amor sincero podían trascender las barreras impuestas por siglos de tradición. La mañana otoñal se cernía sobre Cambridge, con un manto de niebla que difuminaba los contornos de los colegios centenarios. Esther Whitcomb observaba por la ventana de su modesta habitación mientras su hijo de 5 años, Oliver, dormía plácidamente. El pequeño, con sus rizos dorados y mejillas sonrosadas, era todo su mundo desde que llegaron a esta ciudad universitaria, huyendo de los rumores en Londres. «Ya es hora de despertar, mi pequeño», susurró Esther, acariciando suavemente la frente del niño. Oliver abrió sus ojos, revelando ese intenso color ámbar que siempre le recordaba a ella el pasado que intentaba olvidar. Esther, viuda a sus 26 años, según la historia que había construido, sobrevivía dando clases de piano a las hijas de académicos y comerciantes acomodados. Nadie en Cambridge conocía su verdadero pasado. Nadie sabía que nunca hubo un señor Whitcomb, ni que Oliver era el fruto de una breve e intensa relación con un noble que le prometió el mundo entero y luego la abandonó cuando su familia amenazó con desheredarlo. «Mamá, ¿hoy veré a la señora Blackwood?», preguntó Oliver mientras Esther le ayudaba a vestirse. «Sí, cariño. La señora Blackwood espera ansiosa a escucharte recitar los poemas que aprendiste». La señora Blackwood, esposa de un profesor de literatura de la universidad, había tomado a Esther bajo su protección desde su llegada a Cambridge 3 años atrás. Impresionada por sus modales refinados y educación, que delataban un origen más elevado del que Esther admitía, la había introducido en los círculos sociales
menos restrictivos de la ciudad. «Esther, querida, tienes correspondencia», anunció la señora Pembroke, dueña de la casa donde alquilaban 2 habitaciones, entregándole un sobre con sello de cera. Con manos temblorosas, Esther abrió la carta. Era una invitación. La condesa viuda de Harrington celebraba su baile anual de máscaras, y gracias a la intervención de la señora Blackwood, Esther estaba invitada. No como institutriz o profesora de música, sino como una invitada más. Es una oportunidad para que conozcas a familias que podrían estar interesadas en clases para sus hijos, había explicado la señora Blackwood días antes. Además, todos irán enmascarados. Nadie sabrá quién eres realmente hasta bien entrada la noche. La idea de asistir a un baile después de tantos años despertaba en Esther sentimientos encontrados. La última vez que había estado en un evento similar fue cuando conoció a Lucius Greyburn, marqués de Westmoreland, el hombre que le había robado el corazón y la había dejado con un hijo y un futuro destruido. «¿En qué piensas, mamá?». La voz de Oliver la trajo de vuelta al presente. «En que tal vez sea hora de que tengamos un poco de alegría en nuestras vidas», respondió con una sonrisa que no alcanzó a iluminar la tristeza de sus ojos. Esa tarde, mientras Oliver practicaba sus lecciones con la señora Blackwood, Esther visitó la pequeña tienda de la señora Foster, quien alquilaba vestidos para ocasiones especiales. No podía permitirse comprar uno nuevo, pero la señora Foster tenía piezas que habían pertenecido a damas de sociedad y que ahora ofrecía a precios razonables. «Este color esmeralda resaltará tus ojos, querida», afirmó la señora Foster, mostrándole un vestido que, aunque no seguía la última moda de París, conservaba una elegancia atemporal. El día del baile llegó más rápido de lo que Esther hubiera deseado. La señora Blackwood insistió en que dejara a Oliver a su cuidado. «Un niño necesita dormir a sus horas y tú necesitas recordar lo que es ser joven», declaró con firmeza. «Mi sobrina Marta estará allí también. No estarás sola». La mansión Harrington brillaba como un faro en la noche de Cambridge. Carruajes elegantes desfilaban por el camino empedrado, dejando a sus distinguidos pasajeros. Esther, con su máscara veneciana cubriendo la mitad de su rostro, se sentía como una impostora en ese mundo que una vez había sido suyo por derecho de nacimiento. «Señorita Whitcomb, luce usted espléndida», la saludó Marta, la sobrina de la señora Blackwood, una joven risueña que parecía genuinamente feliz de verla. La música del vals inundaba el salón cuando Esther lo vio. A pesar del antifaz negro que cubría parte de su rostro, reconocería esa figura en cualquier parte. Alto, de porte aristocrático, con ese cabello negro azabache peinado impecablemente. Lucius Greyburn había venido a Cambridge. Su corazón se detuvo. ¿Qué hacía él aquí? Según los rumores que ocasionalmente llegaban a sus oídos, el marqués residía en Londres y rara vez visitaba las provincias, excepto para atender sus propiedades en el norte. «¿Conoces al marqués de Westmoreland?», preguntó Marta, notando la dirección de su mirada. «Solo de nombre», mintió Esther, sintiendo cómo el color abandonaba su rostro. «Es el invitado de honor. Dicen que está buscando financiar una nueva ala en la biblioteca universitaria». «Un gesto muy generoso», explicó Marta. «Aunque los rumores dicen que realmente está aquí huyendo de las madres casamenteras de Londres, parece que finalmente está considerando tomar esposa». Cada palabra era como una daga en el corazón de Esther. 5 años atrás, cuando ella quedó embarazada, Lucius había afirmado que jamás se casaría, que prefería perder su título antes que someterse a un matrimonio por conveniencia. Aparentemente, el tiempo había cambiado sus convicciones. La velada avanzaba, y Esther se mantenía en las sombras, observando a Lucius desde la distancia, recordando cada momento que habían compartido, cada promesa susurrada en la oscuridad. Debía marcharse. Era demasiado peligroso permanecer allí. Sin embargo, antes de que pudiera escabullirse, la condesa viuda anunció un juego. Las máscaras permanecerían y cada caballero debía adivinar la identidad de una dama basándose únicamente en su conversación. Para horror de Esther, un giro del destino hizo que Lucius la seleccionara a ella. «Me parece que no hemos sido presentados formalmente», dijo él con esa voz profunda que ella había intentado borrar de su memoria. «En efecto, señor, aunque Cambridge es pequeño, hay muchas personas que aún no conozco», respondió ella, alterando ligeramente su voz. «Hay algo en usted que me resulta familiar», continuó él, inclinándose más cerca. «¿Nos hemos visto antes?». El pánico
se apoderó de Esther. «Lo dudo, milord. Vivo una vida tranquila, alejada de los círculos a los que usted pertenece. Sin embargo, habla como alguien educada en esos mismos círculos», insistió él, con una sonrisa que sugería que disfrutaba del misterio. La conversación continuó, cada palabra un paso en una danza peligrosa. Esther esquivaba preguntas personales mientras Lucius parecía cada vez más intrigado. El reloj marcó la medianoche. Era el momento de revelar las identidades tras las máscaras. Esther sabía que debía desaparecer antes de ese momento, pero Marta se acercó con urgencia. «Esther, es Oliver. La señora Blackwood envió un mensaje. Se ha despertado con fiebre y pregunta por ti». El mundo de Esther se derrumbó. Olvidando toda precaución, se quitó la máscara y se dirigió hacia la salida, ignorando la mirada atónita de Lucius Greybourne, quien finalmente había reconocido a la mujer que había buscado durante 5 largos años. Lo que Esther no sabía era que esta noche apenas marcaba el inicio de una historia que sacudiría los cimientos de su cuidadosamente construida nueva vida. La mañana siguiente al baile, amaneció con una lluvia incesante que parecía reflejar la tormenta interior de Esther. Oliver había mejorado durante la noche. La fiebre resultó ser pasajera, probablemente causada por el agotamiento tras un día de juegos intensos con los hijos de la señora Blackwood. Ahora dormía tranquilamente mientras Esther contemplaba por la ventana las gotas que se deslizaban como lágrimas por el cristal empañado. «Tendré que irme de Cambridge», murmuró para sí misma, consciente de que era solo cuestión de tiempo antes de que Lucius apareciera en su puerta. Lo conocía lo suficiente para saber que no dejaría pasar la oportunidad de confrontarla. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. La señora Pembroke entró con expresión de asombro mal disimulado. «Señorita Whitcomb, hay un caballero preguntando por usted. Dice que es urgente». El corazón de Esther dio un vuelco. ¿Le dijo su nombre? «El marqués de Westmoreland, nada menos», respondió la casera, con los ojos brillantes de curiosidad. «Lo he hecho pasar al salón pequeño, aunque sinceramente no es lugar adecuado para recibir a alguien de su posición». «Gracias, señora Pembroke. Bajaré en un momento». Cuando la casera se retiró, Esther respiró profundamente. Este momento había protagonizado sus pesadillas durante 5 años. Con manos temblorosas, se arregló el cabello y se aseguró de que Oliver siguiera durmiendo antes de descender las escaleras. Lucius Greybourne estaba de pie junto a la ventana. Su figura imponente parecía fuera de lugar en la modesta habitación. Al oírla entrar, se giró lentamente. Sin la máscara de la noche anterior, Esther pudo ver las líneas que el tiempo había añadido a su rostro, dándole un aire más maduro pero no menos atractivo. «Esther», pronunció su nombre como una caricia. Después de tanto tiempo. Ella permaneció cerca de la puerta, manteniendo la distancia. «Lord Westmoreland, qué sorpresa». «¿Sorpresa?». Una sonrisa amarga curvó sus labios. 5 años buscándote, y te encuentro por casualidad en un baile de máscaras en Cambridge. El destino tiene un sentido del humor peculiar. «No creo en el destino», respondió ella con frialdad. «¿Qué deseas, Lucius? Estoy segura de que tienes asuntos más importantes que atender, más importantes que encontrar a la mujer que desapareció de la noche a la mañana sin dejar rastro, más importantes que descubrir por qué la persona en quien más confiaba decidió abandonarme sin explicación». La indignación encendió el rostro de Esther. «¿Sin explicación? Te envié 3 cartas, Lucius. 3, explicando exactamente por qué me iba». La confusión nubló la mirada del marqués. «Nunca recibí ninguna carta tuya». «Por supuesto que no», respondió ella con amargura. «Tu madre se encargó de eso». «¿Mi madre?». «Ella me visitó, Lucius. Me mostró la carta que tu padre te había escrito. O te casabas con Lady Elizabeth Harlow, o te desheredaba. Me dijo que ya habías aceptado los términos». «Eso es imposible». «Yo nunca...». «¿Nunca qué, Lucius? ¿Nunca consideraste que tu título y tu fortuna eran más importantes que una joven institutriz sin conexiones? Tu madre fue muy clara. Yo era un capricho, una distracción que debía desaparecer por el bien de la familia Greybourne». Un ruido en las escaleras interrumpió su conversación. Oliver, todavía en camisón, se asomaba tímidamente. «Mamá, tengo sed», dijo con voz soñolienta. El tiempo pareció detenerse. La mirada de Lucius se posó en el niño, registrando cada detalle de su rostro. Los mismos ojos color ámbar que los suyos, la misma forma de la barbilla, las mismas cejas expresivas.
La revelación se reflejó en su rostro, mientras la comprensión lo golpeaba con la fuerza de un maremoto. «Oliver, cariño, vuelve a la cama. Te llevaré agua en un momento», dijo Esther con voz temblorosa. Pero el niño, curioso como era, descendió los últimos escalones y se acercó, estudiando al desconocido con interés. «¿Quién es usted, señor?», preguntó con la franqueza propia de su edad. Lucius se arrodilló lentamente hasta quedar a la altura del pequeño, su expresión una mezcla de asombro y emoción contenida. «Me llamo Lucius. Soy un viejo amigo de tu madre. Tiene ojos como los míos», observó Oliver con la inocente perspicacia de los niños. «Sí», respondió Lucius con voz ronca por la emoción. «Parece que sí». Esther intervino tomando a Oliver de la mano. «Vuelve arriba, cariño. Te alcanzo en un momento». Una vez que el niño desapareció escaleras arriba, el silencio cayó como una losa entre ellos. «¿Cuántos años tiene?», preguntó Lucius, aunque por su expresión era evidente que ya había calculado la respuesta. «5», confirmó Esther. «Nació 7 meses después de que me fuera de Londres». Lucius pasó una mano por su rostro, como si intentara asimilar la magnitud de lo que acababa de descubrir. «¿Por qué no me lo dijiste?». «Te lo dije. En mis cartas». La voz de Esther se quebró. «Cartas que nunca recibiste gracias a la intervención de tu madre». «Tienes que creerme, Esther, nunca supe del embarazo. Te busqué por todas partes cuando desapareciste, contraté investigadores, ofrecí recompensas, pero era como si la tierra te hubiera tragado. Tu madre me consiguió documentos nuevos», explicó Esther. «Me dio dinero suficiente para establecerme lejos, con la condición de que nunca intentara contactarte. Dijo que si lo hacía, se aseguraría de que perdiera la custodia de mi hijo por ser madre soltera». Lucius maldijo por lo bajo. Típico de ella. Manipular, controlar, decidir lo que es mejor para todos sin importar a quién destruya en el proceso. Se acercó a Esther con cautela, como quien teme asustar a un animal herido. «Debes saber que nunca acepté casarme con Lady Elizabeth, ni con ninguna otra. Mi padre cumplió su amenaza y me desheredó durante 2 años, hasta que enfermó gravemente. En su lecho de muerte, me devolvió el título y las propiedades, con la única condición de que algún día me casara y continuara el linaje Greyburn. Y ahora estás en Cambridge, aparentemente buscando esposa», concluyó Esther. Una sonrisa triste apareció en el rostro de Lucius. «Estoy en Cambridge financiando una biblioteca, porque sé cuánto amabas los libros. He construido bibliotecas en cada ciudad importante de Inglaterra, esperando que algún día entraras en una de ellas y vieras mi nombre en la placa conmemorativa. Era mi forma de buscarte sin saber dónde buscar». Las lágrimas amenazaban con desbordar los ojos de Esther, pero se contuvo. 5 años de dolor y resentimiento no se desvanecerían con una explicación, por sincera que pareciera. «¿Qué esperas que haga con esta información, Lucius? ¿Que simplemente olvide todo el sufrimiento? ¿Que te entregue a un hijo que ni siquiera sabías que existía? Espero que me des la oportunidad de conocerlo», respondió él con seriedad. «Y quizás con el tiempo, la oportunidad de demostrarte que sigo siendo el hombre del que te enamoraste, no el monstruo egoísta que tu imaginación ha creado basándose en las mentiras de mi madre». Antes de que Esther pudiera responder, la puerta del salón se abrió abruptamente. La señora Pembroke entró con expresión alarmada. «Señorita Whitcomb, discúlpeme la interrupción, pero hay otro caballero en la puerta, un tal Lord Harrington, que insiste en hablar con el marqués». Lucius frunció el ceño. «¿Harrington está aquí? ¿Cómo supo dónde encontrarme? Dijo algo sobre que la condesa viuda está furiosa porque abandonó el baile sin explicación», informó la señora Pembroke con evidente deleite ante el drama aristocrático desarrollándose en su modesta casa. «Dígale que pasaré a ver a la condesa esta tarde para disculparme personalmente», respondió Lucius con autoridad. «Ahora tengo asuntos más importantes que atender». Cuando la casera se retiró, Lucius volvió su atención a Esther. «Este no es ni el momento ni el lugar adecuado para esta conversación. Te invito a ti y a Oliver a tomar el té en mis aposentos en la universidad mañana. Un entorno neutral». Esther dudó. La idea de permitir que Lucius entrara en sus vidas después de tantos años la aterrorizaba. Sin embargo, la expresión de genuina emoción en su rostro al ver a Oliver había sido innegable. «No puedo prometer nada, Lucius. Necesito pensar». «Por supuesto», asintió él recuperando algo de su compostura habitual. «Estaré en el Trinity College. Enviaré un carruaje a las 3 si decides venir». Mientras lo observaba marcharse,
Esther sentía que el cuidadosamente construido mundo que había creado para ella y Oliver comenzaba a desmoronarse. Las mentiras que le habían contado, las decisiones tomadas basadas en información falsa, el tiempo perdido, todo se arremolinaba en su mente como la tormenta que azotaba Cambridge. Arriba Oliver esperaba, un niño que hasta ayer no tenía padre, y que ahora, sin saberlo, había conocido al hombre cuya sangre corría por sus venas. Un hombre que, según sus propias palabras, nunca había dejado de buscarla. La verdad, como siempre, resultaba ser mucho más complicada que las historias que Esther se había contado a sí misma durante estos 5 años. Las agujas del reloj marcaban las 2:30 de la tarde, y Esther permanecía indecisa frente al espejo. Había pasado la noche en vela, atormentada por pensamientos contradictorios. A su lado, sobre la cama, Oliver jugueteaba con un pequeño soldado de madera que la señora Blackwood le había regalado en Navidad. «¿Vamos a visitar a tu amigo, el señor de los ojos como los míos?», preguntó Oliver, levantando la mirada hacia su madre. Esther sintió un nudo en la garganta. Durante los últimos 5 años había evitado cuidadosamente todas las preguntas de Oliver sobre su padre. «Tu papá nos cuida desde el cielo», le había dicho cuando comenzó a notar que otros niños tenían algo que él no, un padre presente. Una mentira piadosa que ahora volvía para atormentarla. «Sí, cariño», respondió finalmente. «Iremos a tomar el té con el señor Greyburn». La decisión estaba tomada, aunque no por las razones que Lucius esperaría. No iba por una reconciliación, ni por darle una oportunidad de redimirse. Iba porque Oliver merecía conocer la verdad sobre su origen, aunque fuera gradualmente. Puntual como siempre, el carruaje del marqués llegó a las 3 en punto. El cochero, vestido con la librea de los Greyburn, ayudó a Esther y Oliver a subir al elegante vehículo. Los ojos del niño brillaban de emoción ante el lujo del interior, tapizado en terciopelo verde oscuro. «Mira, mamá, tiene el escudo de un león en la puerta», exclamó Oliver, señalando el blasón familiar de los Greyburn. El trayecto hasta Trinity College fue breve. Los edificios de piedra dorada se alzaban majestuosamente contra el cielo ahora despejado. Varios estudiantes observaron con curiosidad el carruaje aristocrático que se detenía en el patio principal. «El marqués los espera en sus aposentos, señora», informó el cochero, conduciéndolos a través de un pasillo de arcos góticos hasta una puerta de roble tallado. Al entrar, Esther quedó momentáneamente sorprendida. Esperaba encontrar la ostentación típica de Lucius, pero la habitación era sobria y académica. Estanterías repletas de libros cubrían las paredes. Un escritorio de caoba con papeles ordenadamente dispuestos ocupaba un rincón, y junto a la ventana que daba al jardín interior del college, una mesa estaba preparada para el té con 3 servicios. Lucius se puso de pie inmediatamente. Vestía más sobriamente que el día anterior, con un atuendo que, aunque claramente costoso, no desentonaba con el ambiente universitario. «Esther, Oliver, me alegra tanto que hayáis venido», dijo con una sonrisa que iluminó sus ojos. «Señor Greyburn», saludó Oliver con una pequeña reverencia que Esther le había enseñado para ocasiones formales. «Puedes llamarme Lucius», respondió él, arrodillándose para quedar a la altura del niño. «¿Te gustan los libros, Oliver?». El pequeño asintió entusiasmado. «Mamá me enseñó a leer cuando tenía 4 años. Dice que soy muy listo para mi edad». «No lo dudo», afirmó Lucius, lanzando una mirada de orgullo hacia Esther. «Tengo algo para ti». Se dirigió a una mesa lateral y regresó con un libro bellamente encuadernado. Es una colección de cuentos sobre caballeros y aventuras. Ilustrado. Los ojos de Oliver se abrieron como platos al recibir el regalo. «Gracias, señor Lucius. ¿Por qué no lo hojeas mientras hablo con tu madre?», sugirió señalando un cómodo sillón junto a la chimenea. Una vez que Oliver se instaló con su nuevo tesoro, Lucius condujo a Esther hacia la mesa dispuesta para el té. «No has cambiado», comentó él en voz baja mientras servía el té en las tazas de porcelana fina. «Sigues siendo tan hermosa como te recordaba». «No estoy aquí para recibir cumplidos, Lucius», respondió ella con firmeza. «Estoy aquí porque creo que Oliver tiene derecho a conocer a su padre, aunque todavía no sé cómo ni cuándo se lo diremos». Lucius asintió, comprendiendo la seriedad del momento. «He estado pensando en eso desde ayer. Obviamente no espero entrar en su vida anunciándome como el padre que nunca supo que tenía. Sería demasiado perturbador». «Al menos en eso coincidimos», concedió Esther,
tomando un sorbo de té. He estado reflexionando sobre nuestra situación, continuó Lucius, sobre todo lo que ocurrió hace 5 años. Mi madre intervino de una manera imperdonable. Te mintió, me privó de conocer a mi hijo, nos robó 5 años que nunca recuperaremos. ¿La has confrontado? Aún no. Quería hablar contigo primero. Entender completamente lo que hizo antes de enfrentarla. Esther dudó, pero finalmente extrajo de su bolso un sobre amarillento. Conservé una de las cartas que te escribí. La última. Tu madre me devolvió las 3 cuando vino a verme, como prueba de que nunca las habías leído. Guardé esta como recordatorio. Con manos temblorosas, Lucius tomó el sobre y extrajo la carta. Su rostro fue transformándose mientras leía las palabras escritas 5 años atrás, revelando el embarazo de Esther, sus miedos, sus esperanzas y, finalmente, su decisión de desaparecer para no ser un obstáculo en su futuro. Jamás habría permitido que te marcharas, murmuró al terminar con la voz quebrada por la emoción. Habría renunciado a todo, Esther. El título, la fortuna, todo. Por ti, por nuestro hijo. Eso es lo que me dijo tu madre que no debía permitir, confesó Esther. Me convenció de que arruinaría tu vida, que algún día me culparías por haberte hecho renunciar a tu herencia. Dijo que te conocía mejor que nadie, que tu sentido del deber eventualmente se impondría a cualquier afecto que pudieras sentir por mí. Te manipuló usando tu propio amor contra ti, observó Lucius con amargura. Sabía que te sacrificarías si creías que era por mi bien. Un silencio cargado de emociones contenidas cayó sobre ellos. Desde el sillón, Oliver reía suavemente ante alguna ilustración divertida del libro. ¿Qué propones entonces?, preguntó finalmente Esther. Quiero ser parte de la vida de Oliver, respondió Lucius sin dudar. Podemos comenzar presentándome como un amigo, alguien que disfruta de su compañía. Con el tiempo, cuando ambos lo consideremos apropiado, le diremos la verdad. ¿Y qué hay de tu búsqueda de esposa? Marta mencionó que estabas en Cambridge para eso. Una sonrisa irónica curvó los labios de Lucius. Un rumor conveniente que yo mismo propicié para mantener alejadas a las jóvenes casaderas de Londres. La verdad es que estoy aquí para finalizar los detalles de la biblioteca que estoy financiando y porque necesitaba escapar de la presión constante de mi madre para que me case de una vez. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Nunca dejé de amarte, Esther. Incluso cuando pensaba que me habías abandonado sin explicación, incluso cuando cada pista sobre tu paradero resultaba en un callejón sin salida, nunca dejé de buscarte. Esther apartó la mirada, incapaz de enfrentar la intensidad de sus ojos. Han pasado 5 años, Lucius. Ya no somos las mismas personas. Quizás no, pero hay algo que no ha cambiado. Tenemos un hijo juntos. Un niño maravilloso que merece tener a sus 2 padres en su vida. Antes de que Esther pudiera responder, la puerta se abrió bruscamente. Una mujer de porte aristocrático, vestida con elegancia impecable, y el rostro marcado por el paso del tiempo, pero aún hermoso de manera severa, irrumpió en la habitación. Lucius, ¿es cierto lo que he escuchado, que has estado visitando a una...? Sus palabras se cortaron al ver a Esther, y su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. No es posible. Tú te fuiste, te pagué para que desaparecieras. Madre, la voz de Lucius era gélida. ¡Qué inesperada sorpresa! Lady Westmoreland, saludó Esther con una calma que no sentía, poniéndose de pie. Los ojos de la mujer se desviaron hacia Oliver, que observaba la escena con curiosidad infantil. La marquesa viuda contuvo el aliento al reconocer los rasgos familiares en el rostro del niño. Así que es verdad, murmuró. Tienes un hijo. Tenemos un hijo, corrigió Lucius, enfatizando el plural. Un hijo del que me privaste conocer durante 5 años con tus mentiras y manipulaciones. Oliver, sintiendo la tensión, se levantó del sillón y se acercó a su madre, tomando su mano con expresión preocupada. ¿Todo está bien, mamá?, preguntó en voz baja. Sí, cariño, le aseguró Esther, aunque su voz temblaba ligeramente. La marquesa viuda se recompuso, irguiéndose cuán alta era. Debemos hablar en privado, Lucius. Este no es lugar para escenas familiares. Coincido, madre. Pero no será ahora. Estoy disfrutando de una tarde con Esther y Oliver, y no permitiré que la arruines. No entiendes lo que esto significa, insistió la mujer. Los rumores ya están circulando. Lady Harrington me envió un mensaje esta mañana,
preguntándome por qué mi hijo había abandonado su baile para visitar a una simple profesora de música. Y ahora descubro que hay un heredero ilegítimo. ¡Basta! La voz de Lucius resonó con autoridad. No toleraré que hables así delante del niño. Te sugiero que te retires, madre. Hablaremos mañana, cuando estés más calmada y yo menos inclinado a decir cosas que ambos lamentaremos. La tensión en la habitación era palpable. Oliver se aferraba a la falda de Esther, claramente perturbado por el intercambio entre los adultos. «Creo que deberíamos irnos», murmuró Esther, incómoda con la situación. La marquesa viuda la miró fijamente. «Siempre supe que volverías a aparecer cuando resultara conveniente. ¿Cuánto quieres esta vez? ¿El doble? ¿El triple de lo que te pagué hace 5 años? ¡Madre!». La advertencia en la voz de Lucius era inconfundible. «No quiero su dinero, Lady Westmoreland», respondió Esther con dignidad. «Nunca lo quise. Acepté entonces porque creí que era lo mejor para todos, especialmente para mi hijo por nacer. Me equivoqué al confiar en usted, pero no cometeré el mismo error 2 veces». Tomando a Oliver de la mano, se dirigió hacia la puerta. «Lucius, te agradezco el té. Hablaremos otro día». «Esther, espera». Lucius avanzó hacia ella, ignorando completamente a su madre. «No dejes que esto te aleje de nuevo, por favor». La súplica en su voz era evidente, y por un momento Esther vaciló. Pero la presencia de la marquesa viuda, con su mirada cargada de desdén, le recordaba demasiado el dolor del pasado. «Te escribiré», prometió en voz baja, antes de salir con Oliver. Mientras caminaban por el patio de Trinity College, el pequeño miró hacia arriba con expresión confundida. «¿Por qué esa señora estaba enfadada, mamá? ¿Hice algo malo?». Esther se detuvo y se arrodilló frente a su hijo, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «No, mi amor, no hiciste nada malo. A veces los adultos discuten por cosas que sucedieron hace mucho tiempo, cosas que no tienen nada que ver contigo». «¿Volveremos a ver al señor Lucius?», preguntó Oliver. «Me gusta, y me regaló un libro muy bonito». La pregunta inocente encerraba toda la complejidad de la situación. Esther acarició el rostro de su hijo, reconociendo en cada rasgo el eco de Lucius Greyburn. «Sí, cariño», respondió finalmente. «Creo que volveremos a verlo pronto». 3 semanas habían transcurrido desde el tenso encuentro en Trinity College. Cambridge vibraba con los colores otoñales, y las hojas doradas tapizaban los senderos por donde Esther caminaba cada mañana, llevando a Oliver a sus lecciones con el tutor que Lucius había insistido en contratar. «El señor Lucius vendrá hoy a mi clase de lectura», comentó Oliver mientras saltaba sobre los charcos que había dejado la lluvia de la noche anterior. «Dice que me enseñará a pronunciar palabras en latín». Esther sonrió ante el entusiasmo de su hijo. Durante estas semanas, Lucius había cumplido su palabra, integrándose gradualmente en la vida de Oliver como un amigo cercano, casi un mentor. Visitaba al niño 3 veces por semana, siempre con algún pequeño regalo educativo: un atlas miniatura, un caleidoscopio, una colección de minerales con sus nombres científicos. «Recuerda darle las gracias por su tiempo», respondió Esther. «El señor Greyburn es un hombre muy ocupado, pero siempre tiene tiempo para mí», afirmó Oliver con la confianza inocente de los niños. «Dice que soy su persona favorita en todo Cambridge». El corazón de Esther se encogió ante estas palabras. El vínculo entre padre e hijo se fortalecía cada día, aunque Oliver aún desconocía la verdadera naturaleza de su relación con Lucius. Habían acordado esperar un poco más, permitir que la confianza creciera naturalmente antes de revelarle la verdad. Al llegar a la pequeña escuela privada donde ahora estudiaba Oliver, Esther se encontró con Lucius esperando en la entrada. La tensión inicial entre ellos había dado paso a una cautelosa cordialidad, aunque ninguno mencionaba el pasado cuando estaban juntos. «Señor Lucius», exclamó Oliver, soltando la mano de su madre para correr hacia él. «Mi joven erudito», saludó Lucius, revolviendo afectuosamente el cabello del niño. «¿Listo para conquistar el imperio del conocimiento hoy?». Oliver asintió con entusiasmo antes de entrar corriendo al edificio, ansioso por comenzar sus lecciones. «Se parece cada día más a ti», comentó Esther cuando se quedaron solos. «No solo en lo físico, sino en su pasión por aprender. Tiene tu determinación», respondió Lucius, «y tu bondad. Es extraordinario, Esther». Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras observaban a Oliver saludar a sus compañeros a través de la ventana. «Mi madre regresa a Londres mañana»,
anunció Lucius finalmente. La noticia sorprendió a Esther. La marquesa viuda había permanecido en Cambridge desde su desafortunado encuentro, hospedándose en la casa que la familia Greybourne mantenía en las afueras de la ciudad. Su presencia era como una nube oscura que amenazaba constantemente con descargar una tormenta sobre la frágil paz que estaban construyendo. ¿Habéis llegado a algún entendimiento?, preguntó Esther con cautela. Se podría decir que sí, respondió Lucius con una sonrisa enigmática. Después de varias conversaciones intensas, ha aceptado la realidad de la situación. No diré que está feliz, pero ha comprendido que mi determinación respecto a ti y a Oliver es inquebrantable. Comenzaron a caminar juntos por el sendero arbolado que bordeaba la escuela, una rutina que habían establecido en los últimos días. He estado pensando, Esther, continuó Lucius cuando se alejaron lo suficiente, sobre nuestro futuro, sobre lo que quiero para Oliver, para ti, para nosotros. Esther sintió que su corazón se aceleraba. Durante estas semanas había intentado mantener una distancia emocional de Lucius, concentrándose únicamente en el bienestar de Oliver. Pero cada conversación, cada mirada compartida, cada momento en que veía la devoción con que trataba a su hijo, erosionaba un poco más la muralla que había construido alrededor de su corazón. Lucius, por favor, intentó detenerlo. Vamos paso a paso. Lo importante ahora es Oliver. Oliver es importante, sí, pero también lo eres tú, insistió él, deteniéndose para mirarla directamente a los ojos. Y lo que siento por ti nunca cambió, Esther. Estos 5 años sin ti fueron un purgatorio. Mucho ha cambiado, respondió ella, evitando su mirada. Ya no soy la joven ingenua que conociste en Londres. He aprendido a ser independiente, a tomar mis propias decisiones. Y eso te ha hecho aún más extraordinaria a mis ojos, afirmó Lucius con sinceridad. No quiero que renuncies a tu independencia. Quiero compartir mi vida contigo, como iguales. Antes de que Esther pudiera responder, el sonido de un carruaje aproximándose interrumpió su conversación. Para su sorpresa era Lady Blackwood quien descendió apresuradamente, con expresión de urgencia. «Esther, Lord Westmoreland, qué fortuna encontrarlos juntos», exclamó, agitando un periódico en su mano. «¿Han visto esto? Está circulando por todo Cambridge esta mañana». Lucius tomó el periódico y su rostro se ensombreció al leer el titular. «Escándalo aristocrático en Cambridge, Marqués de Westmoreland y su heredero secreto». El artículo, breve pero venenoso, insinuaba que el verdadero motivo de la presencia del marqués en la ciudad universitaria era un hijo ilegítimo cuya existencia había sido ocultada durante años. Mencionaba a una humilde profesora de piano y especulaba sobre las implicaciones para la línea sucesoria de los Greybourne. «Esto tiene la marca de mi madre», murmuró Lucius con furia contenida, devolviendo el periódico a Lady Blackwood. «No lo creo», intervino la dama con firmeza. «He tenido el dudoso placer de tomar el té con Lady Westmoreland ayer. Estaba tan consternada como ustedes al enterarse de estos rumores. Según ella, la fuente probable es Lady Harrington, quien no ha perdonado a Lord Westmoreland por abandonar su baile de máscaras. La condesa siempre ha sido aficionada al drama social», reconoció Lucius, pasando una mano por su cabello en gesto de frustración. «Pero esto afecta directamente a Oliver». Esther sentía que el mundo volvía a derrumbarse bajo sus pies. Todo lo que había temido durante estos años, la exposición pública, el escándalo, la vergüenza que podría recaer sobre su hijo, estaba materializándose. «Debemos actuar rápidamente», decidió Lady Blackwood, siempre práctica. «Los rumores sin confirmar pueden ser controlados, pero una vez que toman vida propia...» «Tienes razón», asintió Lucius. Luego, volviéndose hacia Esther, tomó sus manos entre las suyas. «Esto cambia nuestros planes, pero no mi determinación. De hecho, quizás sea lo mejor». «¿Lo mejor?», Esther lo miró incrédula. «¿Cómo puede ser bueno que nuestro hijo sea objeto de habladurías y escándalo? Porque nos da la oportunidad de tomar el control de la narrativa», explicó él con renovada energía. «En lugar de escondernos y alimentar especulaciones, podemos presentar la verdad en nuestros términos». La mente de Esther trabajaba frenéticamente, evaluando opciones, considerando consecuencias. «¿Qué propones exactamente?» «Matrimonio», respondió Lucius sin dudar. «Inmediato y público». Lady Blackwood contuvo el aliento ante la audacia de la propuesta. «Eso no silenciará el escándalo», objetó Esther, «solo lo confirmará». «Pero cambiará su naturaleza», argumentó Lucius.
En lugar de un escándalo sobre un hijo ilegítimo, será una historia de amor triunfante contra todas las adversidades. La noble institutriz que capturó el corazón del aristócrata. La familia separada por circunstancias, finalmente reunida. El público adora ese tipo de narrativas románticas. Es brillante, concordó Lady Blackwood. Audaz, pero brillante. Esther no estaba tan convencida. ¿Y qué hay de Oliver? Todavía no sabe que eres su padre. Planeábamos decírselo gradualmente. Se lo diremos hoy, declaró Lucius con firmeza. Juntos, y mañana, si aceptas, anunciaremos nuestro compromiso en la ceremonia de inauguración de la biblioteca. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. Esther sentía que necesitaba tiempo para pensar, para procesar. Lucius, esto es una locura. No puedes pedirme matrimonio solo para contrarrestar un escándalo. No lo hago por eso, respondió él, su voz suavizándose. Sorprendiendo tanto a Esther como a Lady Blackwood, Lucius se arrodilló en el sendero cubierto de hojas otoñales. Te lo pido porque te he amado cada día de estos 5 años. Te lo pido porque quiero despertar cada mañana a tu lado. Te lo pido porque quiero ver crecer a nuestro hijo juntos y quizás darle hermanos o hermanas con el tiempo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Esther sin que pudiera contenerlas. Los años de soledad, de lucha, de incertidumbre, parecían cristalizarse en este momento. Di que sí, querida, susurró Lady Blackwood, visiblemente emocionada. Nunca he visto a un hombre más sincero en mi vida. ¿Qué dirá la sociedad?, murmuró Esther, aunque ya sentía cómo su resistencia se desvanecía. La sociedad dirá lo que siempre dice, tonterías durante un tiempo, para luego encontrar otro escándalo que comentar, respondió Lucius, aún de rodillas. Lo que importa es lo que digamos nosotros, lo que construyamos juntos. En ese momento, como si el destino hubiera orquestado perfectamente la escena, la puerta de la escuela se abrió y Oliver salió corriendo, seguido por su tutor, que intentaba explicarle que la hora de receso aún no había llegado. «¡Mamá, señor Lucius!», gritó deteniéndose confundido al ver al marqués arrodillado frente a su madre. «¿Qué está haciendo?». Esther y Lucius intercambiaron una mirada. El momento había llegado, antes de lo planeado, pero quizás exactamente cuando debía ser. «Oliver», llamó Esther extendiendo su mano hacia él. «Hay algo muy importante que el señor Lucius y yo debemos decirte». El niño se acercó curioso. Lucius se puso de pie, pero mantuvo una de las manos de Esther entre las suyas. «¿Recuerdas que me has preguntado varias veces sobre tu padre?», comenzó Esther con voz temblorosa. Oliver asintió, su rostro repentinamente serio. «Te dije que nos cuidaba desde lejos», continuó ella, «pero la verdad es más complicada. Tu padre siempre quiso estar contigo, pero no sabía dónde encontrarnos». Los ojos de Oliver, tan parecidos a los de Lucius, se abrieron con comprensión gradual. Miró al marqués, luego a su madre, conectando piezas con una intuición sorprendente para su edad. «¿Eres tú mi papá?», preguntó directamente a Lucius, su voz apenas un susurro. Lucius se arrodilló nuevamente, esta vez frente a su hijo. «Sí, Oliver, soy tu padre, y no hay nada en este mundo que desee más que ser parte de tu vida, si me lo permites». Un momento de silencio, tenso, cargado de posibilidades. Luego, con la impulsividad propia de su edad, Oliver se lanzó a los brazos de Lucius, abrazándolo con fuerza. «Lo sabía, sabía que mis ojos venían de alguna parte». Esther no pudo contener una risa mezclada con lágrimas ante la simplicidad con que su hijo aceptaba esta revelación. Lady Blackwood disimulaba su propia emoción fingiendo interés en las hojas caídas a sus pies. «Hay algo más», añadió Lucius, manteniendo un brazo alrededor de Oliver mientras tomaba la mano de Esther con la otra. «Acabo de pedirle a tu madre que se case conmigo, que seamos una familia de verdad». «¿Y qué ha dicho?», preguntó Oliver ansiosamente. Todas las miradas se posaron en Esther. En ese momento, con su hijo y el hombre que nunca había dejado de amar mirándola expectantes, las dudas se disiparon como la niebla matinal bajo el sol. «He dicho que sí», respondió finalmente, con una sonrisa radiante. El júbilo en el rostro de Oliver fue toda la confirmación que necesitaba de que había tomado la decisión correcta. 6 meses después, la biblioteca Greyburn Whitcomb abría sus puertas en el centro de Cambridge. En una placa de bronce junto a la entrada podía leerse: «Fundada en honor al poder transformador del conocimiento y del amor,
que supera todos los obstáculos. La marquesa viuda, finalmente reconciliada con la idea de su nuera y su nieto, había donado su colección privada de primeras ediciones. Lady Harrington, incapaz de resistir el encanto de una historia de amor verdadero, se había convertido en la defensora más feroz de los recién casados en los círculos sociales. Y Oliver, ahora oficialmente Oliver Greybourne, heredero del marquesado de Westmoreland, pasaba horas explorando los tesoros literarios almacenados en su biblioteca, como orgullosamente la llamaba. En cuanto a Esther y Lucius, los encontraríamos cada tarde caminando por los senderos arbolados de Cambridge, a veces solos, a veces con Oliver correteando delante de ellos, y a veces, en los últimos meses, con Esther apoyada en el brazo de su esposo, mientras su vientre redondeado anunciaba la próxima adición a la familia Greybourne. La vida no era perfecta, nunca lo es, pero las heridas del pasado habían cicatrizado, reemplazadas por la promesa de un futuro construido sobre verdades, no sobre mentiras. Y si ocasionalmente algún invitado indiscreto preguntaba sobre los inusuales inicios de su matrimonio, Lucius simplemente respondía con una sonrisa. A veces, el destino toma un camino tortuoso para llevarnos exactamente donde debemos estar. Y Esther, recordando aquel baile de máscaras donde todo había comenzado a desenredarse, no podía estar más de acuerdo.